Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. Como mencionamos en el video anterior, la materia se puede encontrar en distintos estados físicos o estados de agregación. Sin embargo, sin importar cuál sea el estado de agregación en el que se encuentre, la mayoría de estas no son sustancias químicamente puras, ya que, como mencionamos en nuestro curso de termodinámica, vivimos en un mundo de mezclas. Por lo tanto, para avanzar en nuestro curso de química, debemos hablar tanto de mezclas como de sustancias puras. Las sustancias puras son materiales que tienen una composición química uniforme y constante en toda su extensión. Esto significa que están formadas por un solo tipo de componente, ya sea un elemento químico o un compuesto químico, y poseen propiedades físicas y químicas definidas. Si quieres saber más sobre estas sustancias, por favor quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de super gracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. Es muy difícil encontrar en la naturaleza sustancias puras aisladas. El diamante se acerca bastante, ya que es una forma pura de carbono. Sin embargo, si es de baja calidad, puede contener impurezas como nitrógeno, boro e hidrógeno. Como ya mencionamos, las sustancias puras pueden ser elementos químicos o compuestos químicos. Cuando nos referimos a elementos químicos, hablamos de sustancias fundamentales que no pueden descomponerse en sustancias más simples mediante procesos químicos ordinarios. En la naturaleza, algunos elementos químicos son muy abundantes y otros son escasos. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre, constituyendo aproximadamente el 46% de su masa. También es un componente clave del agua y de muchos minerales. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, representando cerca del 28% de su masa. Se encuentra principalmente en forma de minerales como el cuarzo y los silicatos. El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, con un 8% de su masa. Es un componente importante de muchos minerales, como los feldespatos. El hierro es el cuarto elemento más abundante, constituyendo alrededor del 5% de su masa. Y el calcio es el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre, con un 3.6% de su masa. Y es esencial en la formación de minerales como el carbonato de calcio. En términos de la composición de la Tierra en su totalidad, incluyendo el interior y no solamente la corteza, el hierro se convierte en el elemento más abundante debido a su presencia dominante en el núcleo del planeta, seguido por el oxígeno, el silicio y el magnesio. Elementos como el oro y el platino son mucho más escasos. El elemento químico más escaso de la Tierra es el astato. Se estima que en la corteza terrestre hay menos de 1 gramo de astato en total, lo que lo convierte en el elemento natural más raro. Esto es porque el astato es radioactivo, por lo cual se desintegra rápidamente en otros elementos. Debido a su rareza y radiactividad, el astato no tiene aplicaciones comerciales significativas y se estudia principalmente por sus propiedades químicas y radioactivas. Muchos otros elementos sí que tienen aplicaciones industriales. Por ejemplo, el hierro es uno de los metales más importantes en la industria, especialmente en la producción de acero, que se utiliza en la construcción de edificios y puentes.
Además, el hierro es esencial en la fabricación de herramientas, maquinaria pesada y en la industria automotriz, donde se utiliza para producir partes de motores y chasis de vehículos. El oro es un material valioso no solo por su uso en joyería, sino también en la industria electrónica. Se utiliza en la fabricación de componentes electrónicos como conectores, interruptores y circuitos integrados, debido a su excelente conductividad eléctrica, que es la capacidad que tiene un material para conducir electricidad, y su resistencia a la corrosión, es decir, al deterioro de un material metálico. Además, el oro tiene aplicaciones en la industria aeroespacial y médica, donde se emplea en equipos de precisión y dispositivos médicos como los cables para marcapasos. El hidrógeno es un elemento clave en la industria química, donde se utiliza en la producción de amoníaco, un componente fundamental en fertilizantes. También es esencial en la refinación de petróleo, en procesos como la hidrodesulfuración, que elimina impurezas del crudo y mejora la calidad de mezclas de hidrocarburos. Con el auge de las energías denominadas limpias, el hidrógeno se está explorando como un combustible en celdas de combustible para vehículos y en la generación de energía eléctrica. El silicio se utiliza en la fabricación de semiconductores, que son el corazón de los microchips en computadoras, teléfonos y una multitud de dispositivos electrónicos. Además, el silicio tiene aplicaciones en la producción de paneles solares, donde se emplea para elaborar celdas fotovoltaicas que convierten la luz solar en electricidad. El cobre es otro material crucial en la industria eléctrica, debido a su alta conductividad. Se utiliza en la fabricación de cables eléctricos, motores y generadores. También tiene aplicaciones en la industria de la construcción, donde se emplea en tuberías y sistemas de calefacción. El aluminio es un metal ligero y resistente a la corrosión, lo que lo hace ideal para la fabricación de aviones, componentes de automóviles y bicicletas. También se utiliza en la industria de envases, como latas de bebidas carbonatadas, y en la construcción de estructuras como ventanas y puertas. El carbono, en su forma de grafito, se utiliza en la fabricación de electrodos para la industria del acero. En su forma de diamante, se emplea en herramientas de corte y perforación debido a su extrema dureza. Además, los compuestos de carbono son esenciales en la producción de plásticos, fibras sintéticas y productos químicos. El plomo se utiliza principalmente en la fabricación de baterías de plomo ácido para automóviles y sistemas de energía de respaldo. También se emplea en la protección contra radiación en equipos médicos y en la industria de la construcción para revestimientos de cables y tuberías. A pesar de su gran utilidad, el plomo es altamente tóxico y perjudicial para los seres humanos, ya que la exposición prolongada a este genera daños en el sistema nervioso, sin importar la forma en cómo entra al cuerpo. De hecho, los primeros tubos dispensadores de pasta dental eran de plomo, y fueron retirados al descubrirse que el plomo se transfería a la pasta dental. El nitrógeno es crucial en la industria de los fertilizantes, donde se utiliza para producir amoníaco y urea. También es fundamental en la industria de los explosivos, como en la fabricación de nitroglicerina y trinitrotolueno, y en la industria alimentaria como conservante y en el envasado de alimentos. El zinc es ampliamente utilizado en la galvanización, un proceso que protege al acero de la corrosión. También se emplea en la fabricación de aleaciones como el latón, en baterías y en productos farmacéuticos y cosméticos, como cremas faciales, tónicos, geles o polvos, debido a sus propiedades antimicrobianas. Los elementos químicos se componen de átomos, que son las unidades más pequeñas de la materia que conservan las propiedades de un elemento.
y de los cuales hablaremos en profundidad en posteriores videos. Por ahora, basta con saber que cada átomo de un elemento químico tiene un número definido de protones en su núcleo. Este número de protones se conoce como número atómico. El número atómico es un valor que diferencia un elemento de otro. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo protón en su núcleo, por lo cual su número atómico es 1, mientras que el carbono tiene 6 protones en su núcleo, por lo cual su número atómico es 6. Cada elemento químico tiene un símbolo único que generalmente consiste en una o dos letras. Estos símbolos son una abreviatura de su nombre y son universalmente reconocidos. La primera letra siempre es mayúscula, y si hay una segunda letra, es minúscula. Por ejemplo, H para hidrógeno, O para oxígeno, Na para sodio, del latín natrium, y Cl para cloro. Los símbolos químicos son una manera rápida y estandarizada de escribir fórmulas y ecuaciones químicas en caso de ocurrir reacciones químicas. Los elementos químicos están organizados en una tabla llamada tabla periódica de los elementos químicos, de la cual te hablaremos en el próximo video. Por otro lado, los compuestos químicos son sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos químicos diferentes en proporciones definidas y constantes. Estos elementos se enlazan químicamente a través de enlaces, creando una estructura estable con propiedades distintas a las de los elementos que los componen. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y presenta propiedades físicas y químicas completamente diferentes a las del oxígeno y el hidrógeno por separado. Por ejemplo, mientras que el oxígeno y el hidrógeno a temperatura de 25 grados Celsius y una atmósfera de presión son gases, el agua es líquida a estas mismas condiciones. Dependiendo del tipo de enlace con el cual estén formados, los compuestos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Si quieres saber las diferencias entre estos tres tipos de enlace, te dejamos el link al video de diferencias en el primer comentario fijado. Los compuestos iónicos son sustancias formadas por la unión de átomos con cargas opuestas, conocidos como iones. Esta unión ocurre cuando un átomo transfiere uno o más electrones a otro átomo, generando un ion con carga positiva o catión, que es el átomo que transfiere los electrones, y un ion con carga negativa o anión, que es el átomo que gana o recibe los electrones. Como los polos opuestos se atraen, la atracción electrostática entre estos iones de carga opuesta forma un enlace iónico fuerte. Un ejemplo común de un compuesto iónico es la sal de cocina o cloruro de sodio, cuya molécula está formada por un catión de sodio y un anión de cloro. Una de las principales características de los compuestos iónicos es su estructura cristalina. En lugar de existir como moléculas individuales, los iones en un compuesto iónico se organizan en una red cristalina tridimensional regular. Esta estructura altamente ordenada es responsable de las propiedades físicas de los compuestos iónicos. Por ejemplo, los compuestos iónicos suelen tener altos puntos de fusión, que es la temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido, y altos puntos de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. Esto es debido a las fuertes fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a los iones. Otra característica importante es la conductividad eléctrica. Los compuestos iónicos no conducen electricidad en estado sólido, ya que los iones están inmovilizados en estructura cristalina. Sin embargo, cuando se funden o se disuelven en agua, los iones se liberan y pueden moverse libremente, lo que permite que el compuesto conduzca electricidad en estado líquido o en solución.
Para comprobar la conductividad eléctrica de los compuestos iónicos, se puede realizar un experimento sencillo. Se requiere un multímetro o un montaje con una bombilla LED con electrodos libres, una fuente de energía, un poco de sal de cocina y agua. Primero, para probar la conductividad de un compuesto iónico en estado sólido, se vierte un poco de sal en un recipiente y se conectan los electrodos a su superficie. Al medir con el multímetro u observar la luminosidad de la bombilla, no se registrará una lectura o emisión de luz significativa. Sin embargo, al preparar una solución de sal disuelta en agua y repetir el procedimiento, se observará un cambio en la lectura del multímetro o una mayor luminosidad de la bombilla, ya que los iones disueltos en agua pueden moverse libremente y por lo tanto producir electricidad. Los compuestos iónicos tienen fuerte participación en la industria. Por ejemplo, las baterías de plomo ácido, comúnmente utilizadas en automóviles, dependen de la conductividad de compuestos iónicos como el sulfato de plomo y el ácido sulfúrico. Durante el ciclo de carga y descarga, los iones de estos compuestos se mueven entre los electrodos, permitiendo el almacenamiento y la liberación de energía eléctrica. En la industria metalúrgica, los compuestos iónicos como el cloruro de sodio y el cloruro de calcio se utilizan como fundentes para reducir la temperatura de fusión de las mezclas metálicas para disolver impurezas. Los compuestos covalentes son sustancias químicas formadas por la unión de átomos que comparten uno o más pares de electrones en lugar de transferirlos, como ocurre en los compuestos iónicos. Un ejemplo típico de compuesto covalente es el dióxido de carbono, donde el carbono comparte electrones con dos átomos de oxígeno. Una de las características más notables de los compuestos covalentes es su estructura molecular. A diferencia de los compuestos iónicos que forman redes cristalinas, los compuestos covalentes están compuestos por átomos que comparten pares de electrones para formar enlaces covalentes. Cada átomo en la molécula contribuye con uno o más electrones para completar sus capas de valencia, logrando así una configuración electrónica más estable. Los compuestos covalentes suelen tener puntos de fusión y ebullición más bajos que en los compuestos iónicos, ya que las fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces iónicos. Muchos compuestos covalentes no se disuelven en agua, pero pueden ser solubles en disolventes orgánicos como el benceno. Sin embargo, algunos compuestos covalentes, como el azúcar, son solubles en agua debido a su capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Los compuestos covalentes, en general, no conducen electricidad ni en estado sólido ni en solución, ya que no tienen iones libres o electrones móviles. Finalmente, los compuestos covalentes pueden encontrarse en diferentes estados de agregación a temperatura ambiente, siendo líquidos como el agua, gases como el dióxido de carbono o sólidos como el azúcar. En la industria, encontramos a los compuestos covalentes en polímeros como el polietileno, el polipropileno y el PVC. Estos se utilizan ampliamente en la industria eléctrica como materiales aislantes. Los materiales covalentes son excelentes aislantes eléctricos debido a su baja conductividad eléctrica y su resistencia a la degradación. Se emplean en la fabricación de cables eléctricos, revestimientos de alambres y componentes electrónicos para evitar cortocircuitos y proteger a los usuarios de descargas eléctricas. Así como en las siliconas, compuestos covalentes formados por silicio y oxígeno son ampliamente utilizados en la industria como selladores. Su resistencia al agua, estabilidad térmica y propiedades aislantes eléctricas
las hacen ideales para aplicaciones en la construcción, la fabricación de equipos electrónicos y la industria automotriz. Los compuestos metálicos son sustancias en las que los átomos del metal se agrupan de tal manera que sus electrones de valencia se mueven libremente a través de la estructura. Esto da lugar a un fenómeno conocido como enlace metálico, caracterizado por una red de iones metálicos inmersos en una especie de mar de electrones deslocalizados. Por ejemplo, el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, y el acero, que es una aleación de hierro y carbono. Uno de los rasgos más sobresalientes de los compuestos metálicos es su alta conductividad eléctrica y térmica. Esto se debe a la movilidad de los electrones deslocalizados, que pueden transportar fácilmente tanto corriente eléctrica como calor a través del material. Por ejemplo, metales como el cobre y el aluminio se utilizan comúnmente en cables eléctricos debido a su excelente conductividad. Otra propiedad importante es el brillo metálico, que surge de la interacción de los electrones deslocalizados con la luz. Cuando la luz incide en un metal, los electrones libres pueden absorber y volver a emitir la luz, lo que produce el característico brillo reflectante de los metales. Esta propiedad es común en todos los metales. Las aleaciones metálicas, como las del aluminio, titanio y níquel, se utilizan extensamente en la industria aeroespacial, debido a su alta resistencia, baja densidad y resistencia a la corrosión. Por ejemplo, las aleaciones de titanio se emplean en la fabricación de componentes estructurales de aviones y motores a reacción, donde se requiere un equilibrio entre ligereza y resistencia. El acero es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y otros elementos. Es uno de los materiales más utilizados en la construcción de edificios, puentes y otras infraestructuras debido a su alta resistencia y durabilidad. También se emplea en la fabricación de herramientas, maquinaria y vehículos. En resumen, la materia que conocemos y observamos se compone de la combinación de diferentes sustancias, llamadas sustancias puras. Estas se pueden encontrar como elementos químicos o compuestos químicos. Los elementos químicos son sustancias fundamentales que no pueden descomponerse en otras más simples mediante procesos químicos. Están formadas por átomos que conservan las propiedades del elemento químico. Algunos elementos químicos, como el oxígeno y el silicio, son abundantes en la naturaleza, mientras que otros, como el oro, son raros. Los elementos son esenciales en la vida diaria y en la industria, como el carbono en la vida orgánica y el silicio en los semiconductores. Los compuestos químicos son sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos, unidos mediante enlaces iónicos, covalentes o metálicos. Los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, se forman por la atracción entre iones con cargas opuestas y suelen tener estructuras cristalinas, altos puntos de fusión y conducen electricidad cuando están en solución o en estado líquido. Los compuestos covalentes, como el dióxido de carbono, se forman cuando los átomos comparten electrones y tienen estructuras moleculares distintas. Por último, los compuestos metálicos, como el bronce, presentan enlaces metálicos en los que los electrones se mueven libremente, lo que les otorga alta conductividad y brillo. Si quieres saber más acerca de los elementos y cómo están organizados en la tabla periódica, no te pierdas nuestro próximo video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos, suscribiéndote a nuestro canal o con un super gracias.
No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.